Vamos a hablar del celular en las aulas. Un tema que genera mucha polémica de un lado, del otro. A favor, si es una distracción, si sirve para como aprendizaje, cómo se utiliza. Si lo tenés que eliminar, si lo tenés que incorporar. Bueno, mirá el dato que te voy a dar. Más de la mitad de los adolescentes, sobre todo de 15 años, o sea, 54% con exactitud, declara que se distrae. Con el celular. Con el celular en clase. Sobre todo en algunas materias troncales como es matemática, por ejemplo, que necesita mucha concentración, estar muy pendiente de lo que la docente en este caso da. Bueno, el celular se convierte en una distracción. Es un estudio que se ha hecho que se llama Celular en el aula, uso, distracción y aprendizajes. Bueno, esto se desprende también de las pruebas PISA, que bueno, muchos países la han elaborado, y Argentina está en uno de los peores puestos con respecto al uso del celular y a lo que significa como distracción en el aula. Andrea Goldín, María Sol Alzú, Leire Sáenz Guillén, todas pertenecen y son autoras de este informe sumamente interesante del Observatorio Argentinos por la Educación. Vamos a conversar con María Sol Alzú, que es una de las coautoras de este informe. ¿Cómo estás, María Sol? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Preocupa este tema? Digo, más de la mitad de los adolescentes dicen que se distraen con el celular. Bueno, es un tema que sí viene preocupando y que nos venían consultando mucho también. La verdad es que queríamos tener la evidencia, tener los datos como para ver qué es lo que está pasando efectivamente. Y bueno, lo que vemos es un poco esto que venías adelantando, que a la edad de 15 años, el 54% de los alumnos, más de la mitad, declara distraerse con el uso de su propio celular. Y además, esto deja a Argentina posicionada en el puesto número 1 de los 80 países que participan en las pruebas PISA de alumnos con mayor distracción. Y Argentina, me decís, ¿en qué puesto está? En esos 80 países, Argentina no está tan bien posicionado con respecto a este tema. Bueno, Argentina es el país en el que más alumnos se distraen por el uso del celular, justamente. O sea que estamos en el lugar más complicado. Sí, ¿Y a qué te parece que se debe? Bueno, por un lado tenemos más de la mitad de los chicos que usan el celular efectivamente todos los días en el colegio, que eso ya es un número preocupante. Además, esto mismo, ellos declaran distraerse. Todo esto pensando que además es una encuesta contestada por los propios alumnos. O sea, ni siquiera, tal vez los números incluso puede que sean más altos. Y además tenemos también un 20% de alumnos que se distraen exclusivamente por el uso que sus compañeros hacen de sus respectivos celulares. O sea, puede ser el caso de un chico que ni siquiera lleva su propio celular al colegio, pero que de todos modos termina distrayéndose. Exacto, se genera un ambiente de distracción y dispersión porque, bueno, el de al lado puede que, no sé, o está mirando redes sociales o está respondiendo mensajes, etcétera. Y María Sol, perdón, ibas a decir algo más. No, decime. Ese uso del celular no tiene nada que ver con el aula, o sea, no tiene nada que ver con la materia. Es un uso, como vos decías, distractivo por redes sociales, no sé, algún jueguito. Es más grave aún todavía. Exacto, sí, en las pruebas se pregunta por el uso, por el lado pedagógico, que también contestan, pero esto que estamos viendo es uso exclusivamente, de distracción, de distensión, de redes sociales, de otro tipo de aplicaciones. Bueno, y ahí viene otro dato que es hasta cuándo se permite el uso, ¿no? Digo, el rol del docente también acá. Totalmente. Bueno, por un lado, nosotros lo que vemos es a nivel global que en los países con mayor uso también vemos mayores tasas de distracción y que además esto conduce a resultados más bajos, a resultados peores. No decimos que sea la única causa, pero es uno de los múltiples factores y además en un contexto como el de nuestro país, en el que venimos con resultados bajos, en caída, exactamente. Bueno, uno de los factores es importante considerarlo, tenerlo en cuenta, ver qué se hace con eso. De lo que mencionabas recién de restricción, nosotros también esto lo vemos que hay países que tienen mayores restricciones por escuela y que tiende a haber tasas más bajas de distracción, o sea que las restricciones funcionan como para disminuir esta distracción de los chicos, en países como por ejemplo Japón, Corea del Sur, China, etcétera.
también hay que tener en cuenta, yo esto siempre lo digo, que hay una diferencia cultural de base muchas veces, que no todo se explica simplemente por el hecho de la restricción, Claro. sino que también los chicos, por un lado, que cumplen la restricción, por otro lado, puede que lleven el celular al colegio y no lo usen, que desactiven las notificaciones, etcétera. Lo cierto es que nosotros, bueno, en este contexto de que somos el país con más chicos que se distraen y que además vemos que hay un 38% de los alumnos que no desactiva las notificaciones y que sienten una presión muy fuerte por estar online y por contestar los mensajes, por ver qué es lo que está pasando, esto lo declaran ellos mismos. Lo cierto es que en este contexto tal vez el uso, incluso con fines pedagógicos del celular, puede terminar desvirtuándose por la llegada de una simple notificación, por ejemplo. ¿Y qué se desprende de todo esto, María Sol? Porque la prohibición tampoco es la solución. ¿A qué conclusión han llegado ustedes como autores de este informe? ¿Se necesita una capacitación más grande de los docentes para ver cómo se utiliza bien el celular? ¿Qué te parece que es lo mejor que se podría hacer? Sí, la verdad es que, o sea, la tecnología puede ser una herramienta, puede ser un aliado. Tenemos este contexto en el que, bueno, genera mayores distracciones y lo cierto es que en todo lo que implica la prohibición en sí, también es una cuestión de cómo se implementa, porque, por ejemplo, decimos, bueno, se prohíbe el uso del celular en el aula. Bien, que el chico no lleve directamente el celular y si lo lleva, ¿qué hacemos? ¿Se le saca cuando entra al colegio? ¿Se le saca cuando entra al aula? ¿A dónde se deja ese celular? ¿Quién se hace cargo si le pasa algo? Porque son cuestiones que parecen menores, pero en la práctica, en el día a día, no son menores. Claro, es complejo. Por algo lo venimos discutiendo hace tanto tiempo y fíjate que es difícil llegar a una conclusión rápidamente, porque hay muchas aristas que hay que tener en cuenta alrededor de esto. Viste que se ha prohibido en algunos lugares y yo no sé si es la solución también así de lleno, es decir, no se utiliza más, porque también es necesario, es una herramienta necesaria. Sí, totalmente. Y es, bueno, ningún país queda por fuera del avance tecnológico, eso también es algo que siempre decimos. Y hay países que con el avance tecnológico incluso vienen mejorando sus resultados, entonces es, bueno, ver cómo incorporamos. Y además también tener en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la conectividad, que más allá del celular en sí, bueno, se requiere como toda una cuestión más de infraestructura general, de, bueno, hay provincias que tienen menos del 25% de los centros educativos con conexión, entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo se utiliza? Por ahí, lo que yo siempre digo es, bueno, estamos en una era en la que hablamos de inteligencia artificial y de avances tecnológicos muy grandes, pero sobre todo en algunos lugares en particular nosotros estamos como todavía varios escalones por debajo. Tenés razón, lo que vos decís también es que hay que conocer el contexto de cada escuela. No son todas iguales. Hay escuelas que no tienen ni siquiera computadoras para trabajar. Por lo tanto, el celular termina siendo una herramienta importante para el alumno, para realizar las tareas. Entonces, no son todas las situaciones iguales. Por eso también es hasta más difícil tener una solución al tema. Pero nos quedamos con la conclusión en la que llegaron, que más de la mitad de los encuestados, que son jovencitos de 15 años, bueno, dice que se distrae con el uso del celular. Por lo tanto, algo hay que hacer ahí. Totalmente, fundamental ver qué medidas se implementa y ahí también incluso ver si se le da la libertad como de, más allá de que la medida puede ser a nivel escuela, de que cada docente con el aula en particular o con el grupo de alumnos, que dependiendo del grupo también es qué medida se puede implementar, se va viendo eso. Así que bueno, ver de qué manera se llega, ¿no?, a una medida que beneficie a todos. Bueno, María Sol, como siempre un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo.